Bien. Bienvenidos a su podcast favorito de temas necesarios e incómodos, Transición. Nosotros somos Adrián y Estrella y el día de hoy hablaremos de la clase 0 de sexualidad y género. Introducción, que no tenemos música. No puede ser. ¿Clase de qué? Sexualidad y género. Es la clase 0 en donde vamos a explicar qué es identidad de género, sexo biológico, orientación sexual, expresión de género y todo lo relacionado con los niveles de diferenciación sexual. Entonces, pues comenzamos. Vamos a basarnos en dos imágenes que están hechas por It's Pronounced Metrosexual. Métanse a su página, está muy buena, tiene material bastante divertido y bastante interesante, ¿vale? Entonces vamos a tomar dos imágenes que hizo It's Pronounced Metrosexual, que es la versión 1 y la versión 4, ¿vale? Entonces todos les dejamos los links en la cajita. Bien, vamos a comenzar. Primero que nada, tenemos que hablar acerca de que no es algo que sea como un binarismo de género. Recuerdan que en el episodio de perspectiva de género hablábamos de que todo estaba basado en un binarismo de género, que sí es lo femenino o lo masculino. Entonces vamos a ir más allá de esto, porque simplemente en la parte de sexo biológico, ahí hay varios niveles de diferenciación sexual, lo que podría llamarse más como un espectro, como una gama, ¿no? Y está todo alejado acerca del binarismo de género. ¿Vale? Entonces vamos a empezar hablando de que el sexo biológico es tal cual la sumatoria de todos los elementos sexuados del organismo y de las interacciones entre estas vías, ¿vale? Entonces, el primer nivel que tenemos es genético. En el genético tenemos que si hay, los más comunes es XX y XY. Esto es a raíz de un gen llamado SRY o SRY, que es el gen de la masculinidad. Este gen es el que ayuda a que se desarrollen las gónadas masculinas y que sea más como un continuum. Es el que te dice si te va a agregar la Y o no te va a agregar la Y, y entonces para diferenciarlo, ¿verdad? Pero para esto nadie sabe ciencia cierta si es XX o XY. Por supuesto que no, porque a menos que te hagas un estudio genético, un perfil genético, que la verdad es que muy pocas personas se ha hecho uno de estos estudios, no podemos saber si dentro tenemos XX, XY o inclusive XX0 o XXX. Entonces hay tanta variedad de combinaciones posibles que definirlo todo a un XX y un XY, la verdad es que es bastante simplista. Entonces ya desde aquí se tira el argumento que me dan los conservadores de tú nunca vas a ser un hombre porque no eres XY. Exacto, porque en realidad no sabemos si es XY. No sabemos si soy XY o si soy XX. Exacto, y no sabemos si esas personas tienen el cromosoma que creen que tienen, empezando por ahí. Entonces, después de ahí tenemos la que es la gonadal, también llamada ospis. Ospis es órganos sexuales pélvicos internos. Esto recuérdenlo porque vamos a volverlo a tocar. Entonces, la gonadal es la que nos dice si tenemos ovarios o si tenemos testículos. Entonces, estos son los que se desarrollan a partir de la 6ª semana de gestación aproximadamente. Esto, en realidad, de alguna forma, todos los embriones, los fetos, se desarrollan como para tener vulva. Entonces, esto de alguna forma va creciendo hasta formarse testículos, hasta formarse un pene. Entonces, en realidad, antes de la 6ª semana, todos son iguales. Exacto, todos son iguales y todos los embriones son femeninos, entrecomillado. Entonces tenemos un tercer nivel. Todo esto sigue siendo sexo biológico, ¿vale? Entonces todavía vamos ahí. El tercer nivel es el hormonal, ¿vale? Es en donde empiezan los ovarios, por ejemplo, a desarrollar lo que es, a generar lo que es los estrógenos, los progestágenos. Los testículos generan andrógenos. Y entonces es cuando también las glándulas suprarrenales son las que secretan hormonas sexuales, como lo son los andrógenos y los estrógenos. Entonces aquí ya empezamos a ver testosterona, porque en realidad todas las personas, todos los embriones, todos los fetos tienen testosterona.
cuando se van desarrollando. No hay un solo feto que no tenga testosterona, simplemente hay unos que tienen más testosterona que otros. Y aquí, digo, nada está comprobado de que la transexualidad tenga un origen de manera genética o biológica, pero todo se acerca a que aproximadamente creo que sí es en 6ª semana o algo así, que el cuerpo de la mamá o de la persona gestante envía el golpe de testosterona para saber si va a tener una persona con pene o una persona con vulva. Si va a ser una persona con pene, se desarrolla el pene con este golpe de testosterona. Entonces hay como teorías que dicen que una persona trans, o en este caso un hombre trans, recibió ese golpe de testosterona, pero no se desarrolló su cuerpo biológicamente como el de una persona con pene. Así es. Pero la testosterona llegó el golpe de testosterona a su cerebro, básicamente. Sí, entonces es algo que de una vez tenemos que advertir porque hay muchas personas que, por ejemplo, que una mujer cis dice que según no tiene testosterona, pero en realidad todas las personas tenemos ambas hormonas. Exacto, solamente es el nivel de cada una de ellas. Entonces llegamos al nivel número 4. El nivel número 4 es el anatómico o el que podrían llamarle genital. Tuvimos recientemente alguna plática acerca de por qué se le llaman genitales. En una clase a mí me explicaron que la parte de genital venía de la parte como de génesis, como de el origen de. Entonces, a mí en lo personal no me gusta llamarles genitales. ¿Por qué? Pues porque regresan como a esta idea de que los ospes, los ospes son los órganos sexuales pélvicos externos. A que los órganos sexuales pélvicos externos están únicamente relacionados con la parte de la reproducción, como del origen, ¿no? Entonces, como si estos órganos solamente sirvieran para reproducirnos, cuando en realidad los ospes tienen montón de funciones. Para mí, yo siempre lo he manejado como los órganos externos, genitales. Lo que sí no se debe usar es aparato reproductor. Ah, claro, que bueno que la toca así. No, jamás le llamen aparato reproductor ni femenino ni masculino, aparato reproductor. ¿Por qué? Porque regresamos a la idea de que los ospes, los órganos sexuales pélvicos externos, son únicamente para reproducir. Y los internos. Porque te lo enseñan en la escuela como aparato reproductor y te hacen llevar un esquema de una matriz o de una próstata. Claro, entonces es regresarlo todo a que los ospes solo son para reproducirse. Exacto, y en realidad tienen muchísimas funciones más, como la parte sexual, la parte erótica, el placer. Entonces, reducir estos órganos a únicamente la parte reproductiva me parece algo simplista, persinado, conservador, ultra conservador. Entonces, vamos a llamarle en este canal y les sugerimos que también les llamen de cómo se llaman, que son los OSPIs, que son los órganos sexuales pélvicos internos, y los OSPES, que son los órganos sexuales pélvicos externos, ¿vale? Entonces, ya en el nivel 4 les comentábamos son los OSPES. Hay una hormona que es específica de esta parte que se llama la DHT o también la dihidrotestosterona. Esta interviene en la formación del escroto, del glande y del tubérculo del pene, ¿vale? Entonces, en ausencia de la testosterona, pues obviamente se formaría lo que es el clítoris, los labios vaginales, que son los menores y los mayores, y entonces hay inclusive una situación, porque las personas conservadoras reducen todo a este único nivel, todavía nos faltan niveles, a este único nivel, es decir, tienes pene, entonces eres hombre, punto. Tienes vulva, entonces eres mujer y no vas a volver a hacer otra cosa, no puede ser otra cosa que no sea mujer. Es como lo que hablábamos en algún momento de que si me ven con una vulva cuando nazco, entonces me diagnostican como una niña, como una mujer. Entonces, que los grupos conservadores reduzcan todo a esta área, que son los OSPEs, la verdad es que es algo sumamente simplista. Y estoy segura que esas personas ni siquiera han sabido acerca de la extrofia cloacal. No la busquen si son sensibles.
porque son personas que en realidad nacen sin propiamente órganos sexuales pélvicos externos. Entonces, estas personas que son para los grupos conservadores. Y las personas intersexuales. Aquí entran las personas también intersexuales, que ahorita vamos a hablar de ellas, ¿vale? Pero llegamos al nivel 5. El nivel 5 es el cerebral. Entonces hablamos de que en la ausencia de la testosterona, el hipotálamo de la mujer, o de lo que hasta este momento se cree que es una mujer, genera células receptoras de estrógeno, ¿vale? Entonces lo que ocurre es que en los fetos masculinos la presencia de la testosterona evita que estas células desarrollen sensibilidad a los estrógenos, por lo que hace que no es que los repele, sino simplemente no los conserva, no se los está manteniendo, y es por eso que no se desarrollan tanto los niveles de estrógeno en los fetos masculinos. Pero siguen teniendo estrógeno los fetos masculinos. Así es. Entonces, en realidad se han demostrado muchísimas ocasiones que hay diferencias cerebrales en la parte de la diferenciación sexual. Es decir, hay diferencias cerebrales en el cerebro de un hombre, hay diferencias cerebrales en el cerebro de una mujer, y las personas trans, que por ejemplo en este caso que yo soy un hombre trans, mi cerebro sería similar al de un hombre cisgénero. Así es. Y las mujeres trans, su cerebro sería muy similar a la de una mujer cisgénero. Así es, porque justo estas diferencias sexuales en la estructura de los hemisferios cerebrales han llegado inclusive como a estudiarse la parte de los grados de especialización hemisférica que ocurren como en estas destrezas cognitivas, verbales y espaciales que existen en los cerebros, por decirlo de alguna forma. Por eso yo ocupo la expresión de que el golpe de testosterona le llega al cerebro, porque en este caso el cerebro se desarrollaría como el de un hombre cis, y en el caso de una mujer trans se desarrollaría su cerebro como el de una mujer cis. Así es. Entonces tenemos otro golpe para esos grupos conservadores, porque precisamente ellos reducen todo a los hospes, ¿no? Y entonces... Y a lo biológico. Bueno, su argumento es biológico. Así es. Y entonces todavía seguimos hablando de biologicismos, ¿vale? Entonces estamos en el nivel 5. Estamos en el nivel 5 y ya van varias razones de cómo es que una persona se puede desarrollar de una manera o de otra o de ninguna o como una cama. Entonces estas redes neuronales y estos procesos bioquímicos son los que nos hacen diferenciarnos entre las personas y nos hacen diferenciarnos entre los sexos. El que sigue es un nivel fenotípico, que es el nivel número 6. El nivel fenotípico son en realidad los caracteres sexuales secundarios. ¿Cómo qué serían los caracteres? Los pechos, el vello, la voz, la mayoría de cosas que causa malestar en las personas trans y que no están exentas las personas cis de desarrollar. Por ejemplo, hay hombres cis que desarrollan pechos y pues mujeres velludas. Y esto es a causa justo de la testosterona, porque como lo recordamos, todas las personas tenemos testosterona y todas las personas tenemos estrógenos. Los hombres que suelen desarrollar pechos es porque tienen un exceso de estrógeno en su organismo. Y igual las mujeres, ya sea por desórdenes hormonales o lo que es el ovario poliquístico, que hace que desarrollen más testosterona de los niveles promedios de una mujer. Entonces justamente esta diferenciación sexual de los fenotípica pues viene en el segundo baño de hormonas sexuales, que es justo en la adolescencia, que es como decías tú, se empieza a desarrollar algunos caracteres sexuales secundarios, como es el vello, la acumulación del tejido adiposo, el crecimiento de las mamas, el desarrollo del endometrio por el útero, que viene relacionado con la parte de la menstruación, de la menarca, que es la primera menstruación, de la voz grave, de más masa muscular, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones son cosas que siguen siendo biológicas, ¿no? Ya que seguimos en la parte biológica aún. Entonces estos niveles nos ayudan también de alguna forma a identificar cómo es que no solamente lo podemos reducir a la parte de los hospes, a los órganos sexuales pélvicos externos, y tampoco a la parte de los cromosomas. Exacto. Entonces el nivel 7 ya no es de la parte biológica, pero sigue siendo uno de los niveles que nos ayuda a la diferenciación. La psicosexual son unas etapas que dio Freud, que empieza con la oral, la anal, la genital, etc. Entonces, estos son otros niveles de diferenciación,
¿vale? Y el 8 me parece uno que de los más importantes, porque hay muchas personas que hablan acerca de que, como de culpabilizar a papás por el hecho de que es que tú no criaste bien, ¿no? Entonces justamente el nivel 8 es o los papás dicen que hice mal. Ajá, exacto. Entonces, si ya tenemos 7 niveles anteriores, no podemos reducirlo como a la crianza, que es el nivel número 8. El nivel número 8 justo habla del nivel social, psicosocial, que es la crianza, que es la influencia del aprendizaje. Justamente para hablar de esto me encanta siempre tocar el tema de David Kramer, que es el de John Yuan, porque les voy a contar brevemente lo que es este caso. La verdad nos podríamos tomar un capítulo completo para hablar de este caso, pero así en súper resumen, en la década de los 70 nació un niño que se llamaba David Kramer. A la hora de hacerle la circuncisión, se les quemó un poquito de más el pene de lo que le tenían que haber mutilado. Entonces lo que ocurrió fue que le dijeron a los papás como de, oigan, ¿qué creen? ¿Se acuerdan que tenía un pene su hijo? Pues pues ya no, pero no se preocupen, lo que podemos hacer es cortarlo y formarle un clítoris. Y entonces los papás eran, ¿cómo que un clítoris? Pero si nació un niño. Entonces estaba en esos momentos un hombre que se llamaba John Money. Él estaba justamente en una investigación acerca de cuál es la influencia psicosocial en las niñas, ¿no? En el género. En el género, ajá, justo, en el género. Entonces lo que hizo John Money fue decirle a los papás, bueno, no se preocupen, no va a pasar nada. Si ustedes crían a David como una niña, nunca se va a enterar lo que le pasó. Los papás en realidad eran de clase baja, eran granjeros, pues ellos fue como de, pues, ¿confiamos en usted, doctor? Y en realidad lo que hizo este doctor fue experimentar. Fue un experimento llamado el caso John Yuan. Entonces lo que hicieron los papás fue criarle como si fuera una niña. Todo el tiempo decían, no, tú eres una niña, tú eres una niña, tú eres una niña. Cuando crece esta persona se da cuenta que algo no andaba bien consigo misma. En la adolescencia pues comenzaron a gustarle las chicas. Los papás se espantaron y fue así como de espere, porque le llevaban constantemente a John Money, que era científico, le llevaban a David, que le habían llamado Joan, se le llevaban y entonces le decían, es que algo no anda bien, no está pasando como debería estar pasando, ¿no? Entonces, después inclusive tenían sesiones en las cuales tenían que como que familiarizarse con su cuerpo femenino, porque también este hombre, John Money, también les suministró un baño de hormonas femeninas justamente para feminizar más este cuerpo. Cuando ya estaba más adulte, David Kramer les preguntó a los papás como de ¿qué es lo que pasó? Y entonces le contaron todo y entonces fue cuando le hizo clic y dijo, es que yo nunca me sentí una niña, yo siempre fui un niño. Entonces aquí estamos hablando de algo de que sí, la crianza influye, pero no lo es todo. O sea, ya hablamos de los niveles anteriores y entonces lo que hizo el sexólogo Milton Diamond fue uno de los investigadores más importantes que hubo en esa época de la parte trans. Lo que hizo él fue acompañar a David Kramer con de alguna forma se podría llamar destransición, ¿no? Destransición forzada, que le hicieron transicionar. Entonces, a pesar de que le acompañó y le ayudó como a darse cuenta que no estaba equivocado, que no estaba como en un cuerpo equivocado, ¿no? Que es como esto que hemos hablado. Fue un shock tan fuerte que David al final terminó suicidándose. Y todo por John Money, que le pareció una grandiosa idea experimentar con esto. Entonces, hablamos de que la parte social, psicosocial, sí es importante, pero no lo es todo. Clase social también, porque los papás confiaron en el que sabía, no teniendo básicamente nada de información. Exacto, entonces regresamos de alguna forma a perspectiva de género. ¿Recuerdas? Que es este hombre blanco de clase alta con estudios que de alguna forma ejerce el poder sobre los débiles, pobres, granjeres. Entonces es importante que tengamos como antecedente esta parte para hablar de la parte psicosocial.
Y desde antes del 2010 ya se estaba hablando de que existe una diversidad más allá de una dualidad de hembra-macho desde hace más de 10 años y seguimos replicando ese sistema, ¿no? Entonces, regresamos necesitamos que, de ser posibles, que tengan abiertas estas imágenes, que son la persona de jengibre, la versión 1 y la versión 4, que ya les mencionamos que es de It's Pronounced Metrosexual. De todos modos les dejamos los links. Vamos a hablar ya hablamos de la parte del sexo biológico, ¿vale? Entonces, vamos a aterrizarlo nosotros como personas pertenecemos al reino animal. Somos animales. La diferencia está en que, por ejemplo, un perro, un gato, un loro son animales no humanos. Y las personas somos animales humanos, ¿vale? Entonces, en el reino animal se habla de que tenemos macho, hembra, intersex. Inclusive en la parte de intersex hay como 7 estadios de intersexualidad, pero ya llegará un punto en el que hablemos totalmente de intersex, ¿vale? Entonces, retomando la parte de los niveles de diferenciación sexual, ahí ya tenemos que son un montón y que no podemos reducirlo solamente a la parte de los OSPEs, ¿no? De los órganos sexuales pélvicos externos. Entonces tenemos que en el sexo biológico tenemos que somos machos, hembras, intersex, ¿vale? Simplemente en este caso, para fines prácticos, tus órganos sexuales externos. ¿Qué es lo que ven? Porque cuando naces tampoco se meten a ver si tienes útero o si tienes próstata. Entonces, básicamente, para comprender más fácil estos 4 aspectos básicos, sexo serían nada más tus órganos sexuales externos. Pélvicos externos, exacto. Si tienes pene, si tienes vulva, si tienes ambos o ninguno. Así es. Entonces tenemos este sexo biológico. Aparte del sexo biológico tenemos algo que se llama identidad sexual. La identidad sexual es la que como animales humanos nos dice si somos hombres, si somos machos, somos hombres. Si somos hembras, somos mujeres, ¿no? Si somos intersex, pues somos intersex, ¿no? Entonces ahí entra una nueva etiqueta que se llama transexual en la parte de identidad sexual. Bien, entonces este es solamente como se les llama a los animales humanos en su sexo, ¿vale? Es decir, hombre, mujer, intersexual. Ahora, hablamos de la identidad de género. Recuerden que si vamos a hablar de sexo, por ejemplo, en los formularios, cuando les preguntan sexo, no pueden poner femenino o masculino porque eso es género, ¿vale? Sexo es hombre, mujer. Punto. Entonces, regresamos a la parte de identidad de género. En identidad de género es cómo mi cerebro está cargado, mi software. Mi hardware es lo que se ve por fuera, mi software es lo que se ve por dentro, lo que existe por dentro, ¿no? Entonces, mi identidad de género, esto, por ejemplo, en la imagen de la persona de jengibre, me gusta porque de alguna forma es algo que fluye, que fluctúa. No es como polos, no eres hombre o mujer. No eres ni femenino ni masculino, es algo que eres más femenino que, ¿no? Eres más masculino que, pero no es algo que es o uno u otro, ¿vale? Entonces tenemos que, en identidad de género tenemos a personas que son más femeninas, más masculinas, hay personas no binarias, hay personas gender fluid, es decir, personas de género fluido, hay personas sin género, que son personas a género. Entonces hay diversidad casi infinita acerca de identidad de género, ¿vale? O sea, no dejemos que nadie nos reduzca a si eres hombre o eres mujer, ¿vale? Entonces esto es la identidad de género. Después tenemos una cosa que se llama orientación sexual. La orientación sexual es algo que ya lo tenemos mucho más manejado, ¿no? Ya tiene bastantes años que tenemos esta... Pero siguen saliendo más. Claro, y eso me parece que es algo de las cosas más preciosas de la diversidad, que es algo que no es estático, ¿no? Es algo que no solamente es una parte dicotómica, sino es algo que fluye, es algo que es una gama y que sigue avanzando y sigue evolucionando, y eso es lo más divertido. Entonces, la orientación sexual es quién me gusta, ¿no? Sexo biológico es qué se me ve, ¿no? ¿Qué ven de mí? La identidad de género es quién soy yo, quién sé que soy. ¿Cómo me siento? ¿Cómo me siento? ¿Quién soy? Mi orientación sexual es quién me gusta, ¿no? Si mi identidad de género es de una chica, entonces si me gustan las chicas, entonces mi orientación sexual es homosexual.
Si mi identidad de género es de un chico y me gustan las chicas, entonces mi orientación sexual es heterosexual. Heterosexual, justo. Entonces, la orientación sexual está basada en la identidad de género, no en el sexo biológico, ¿vale? Es algo muy importante. ¿Por qué? Porque si yo tengo un pene, pero yo sé que yo soy una mujer y me gustan las mujeres, entonces yo soy una mujer homosexual. Trans. Entonces, esto lo vamos a basar desde la identidad de género, no en el sexo biológico, ¿vale? Entonces, en orientaciones sexuales vamos a tener un episodio completo porque son un montón, ¿vale? Y la gente suele confundir mucho la identidad de género con la orientación sexual. O sea, hay gente que dice que, por ejemplo, que yo soy tan gay, que decidí ser hombre. Uh-huh. O al revés, con las chicas. Entonces, la orientación sexual no es igual a la identidad de género. Si tenemos una mujer trans que le gustan las mujeres, es una mujer lesbiana o homosexual. Un hombre trans que le gustan las mujeres es un hombre trans heterosexual. Un hombre trans que le gustan los hombres es un hombre trans homosexual. Vale, entonces esto es algo muy importante porque si ya vimos que no podemos reducirlo a la parte biológica, entre comillas, es algo que es toda una gama. Entonces se pueden hacer combinaciones, miles, infinitas, n combinaciones. Entonces la orientación sexual, vamos a tomar ahorita tres orientaciones sexuales, que son las más masticadas, que son las más conocidas. Ya hablaremos en su momento de toda la gama, inclusive no sé si haya una forma de hablar de todas las orientaciones sexuales, porque la verdad es que hay un montón. Pero tenemos las más dominadas, que es la heterosexual, que te gustan personas de identidad de género distintas a como tú eres, a quien tú eres. Homosexual, que son personas que gustan de otras personas con una identidad de género como la tuya. Personas bisexuales que gustan de ambos, pero solo como un paréntesis, no les gusta 50% y 50%, ¿vale? Entonces es o algo no siempre. Que... Exacto, no siempre, ¿vale? Entonces ya hablaremos de la bisexualidad en su punto y entonces en algún momento del resto de las orientaciones, ¿vale? Entonces, la identidad de género está con un cerebrito, el sexo biológico está señalado en la parte de los hospes, la orientación sexual con un corazón y la expresión de género. La expresión de género es cómo me presento al mundo. Es decir, si a mí me gusta ponerme maquillaje, si a mí me gusta vestir de escote, si a mí me gusta vestir con faldas, vestidos, pantalones, smokings, etcétera. Si traes cabello largo, corto, traes uñas, botas, zapatos, tenis. Así es. Y esto pueden haber todas las posibles combinaciones que se les ocurran. Puede haber una persona que pueda tener el cabello corto y barba y una bonita blusa y una falda preciosa y unas zapatillas preciosas, y eso no hace que si su identidad de género es de un chico, quiere decir que sea menos chico. Sigue siendo un chico con una expresión de género que hablamos, que justamente en el episodio de perspectiva de género hablamos de que se toma como o femenino o masculino, ¿no? Entonces en este punto también introducimos un término que ya habíamos hablado cuando Adrián se descubrió trans, que es la parte andrógina, ¿no? Entonces esta expresión de género, como lo hablábamos, no es un o eres femenino, o eres masculino, o eres andrógino, más bien es como una gama que va fluyendo, ¿no? Entonces hay personas que son más femeninas, hay otras personas que son más masculinas, hay más personas que son más andróginas. Las personas andróginas son esas personas que su expresión de género no está casada con una de los dos, entre comillas, polos. O sea, no es ni femenino ni es masculino, sino más bien es una persona que es como micha y micha o ninguno. Y tú no logras identificar qué es para ti, si es un hombre o si es una mujer, y no tiene por qué identificarse, pero normalmente así se presentan como no algo neutro. Justo, entonces justo la expresión de género es la forma en la que tú te actúas, te vives, te presentas al mundo. De aquí tenemos un término que la verdad es que se nos hace, la verdad es un poco complicado. La diferencia entre orientación sexual y preferencia sexual. Es un tema bastante complicado porque hay personas que lo ocupan como si fueran sinónimos.
pero en realidad es que la preferencia sexual ya habla de tu posición política, es decir, de tú cómo estás eligiendo conscientemente posicionarte ante el mundo, ¿no? Entonces recuerdo que en algún punto algunas de mis maestras me decían, yo puedo ser una mujer cis, hetero, lesbiana, y no porque me gusten las mujeres, sino por el simple hecho de que yo me estoy posicionando políticamente con una preferencia sexual lesbiana, es decir, es una elección de vida de alguna forma, posicionarte de cierta forma o no, ¿no? Entonces, inclusive hablábamos también de cómo es que los hombres homosexuales pueden llamarse de formas distintas. Inclusive se hablaba de que solo se le llama gay. Estos son cuestiones como una acotación. Son cuestiones que no vienen de nuestro ronco pecho, es decir, no es una opinión nuestra, sino es... Ni tampoco podemos darla porque no nos identificamos con esa preferencia sexual. Justo, pero hay personas que hablan de que inclusive hasta la clase social te dice o te dicta cuál es tu preferencia sexual en cuanto a si es un hombre homosexual, blanco, de clase alta, entonces es un hombre gay. Pero si hablamos de que si es un hombre homosexual de clase baja, moreno, pues ya se le da otro nombre. Entonces tenemos infinidad de combinaciones habidas y por haber. Inclusive, por ejemplo, hay muchas personas que meten a las mushes. Las mushes son unas personas de Oaxaca, México. Se les habla de que las mushes se podría tomar como que son trans, pero en realidad es que no lo son. Ellas no se identifican como trans. Exacto, las personas mushes, porque yo una vez vi una entrevista con unas mushes y se preguntaba si eran les mushes, ¿no? Y entonces hablaba de que en realidad no es algo... Cada quien se identifica como... Sí, decía como... Como se siente, como... Exacto, yo soy la o le o el mushe, ¿no? No pasa nada. Pero entonces más bien es como cada quien preguntar cómo se siente cómoda, ¿no? Esa persona. Entonces, las mushes son personas que no son propiamente trans porque es algo ya únicamente que tiene que ver con la parte autóctona de México. No son trans porque el término trans es muy anglosajón, entonces no podemos meterlas en una bolsa que no les corresponde y que no tenemos por qué andar encasillando a personas a nuestra conveniencia, ¿no? Entonces simplemente las mushes son las mushes y punto. Hablamos acerca de cómo es que la diversidad sexual en general es una posición política que va en contra de la hegemonía. La hegemonía es algo que se te impone, es algo que es la norma, entrecomillado, porque ¿qué es esto? Lo que es lo cis normativo, lo heteronormativo, ¿no? Entonces cualquier cosa que se salga de esto normativo, de esto hegemónico, entra en la diversidad sexual, ¿vale? Entonces es algo que tenemos que hablarlo, que tenemos que posicionarnos políticamente y también nos va a ayudar a que las generaciones venideras se sientan más a gusto y que ya no se hable acerca de que se tache a las diversidades sexuales, ¿no? Que se señalen, y es la lucha de todas las marchas del orgullo. Todos somos diversos y no tiene por qué haber un blanco o un negro, nada más. Claro, porque regresamos a replicar la parte del binarismo de género, ¿no? Y de lo que es lo femenino y lo masculino. Y en realidad es una forma de posicionarnos políticamente, pero también de alguna forma es de identificarte tú como tú quieres. Porque hay muchas personas que dicen, ¿para qué tantos términos? ¿No? Si son personas que les gustan personas y ya. Pero la verdad es que encontrar esta etiqueta te ayuda también a encontrarte, porque hay muchas personas que siguen siendo invisibilizadas. Estaría bien llegar a ese punto donde no tengas que dar explicaciones de quién eres y por qué eres y quién te gusta, y quizás ni que tenga una etiqueta, pero no estamos listos para eso todavía. Ahorita lo que no se nombra no existe, entonces pues es necesario seguir poniendo y aumentando más etiquetas como vayan saliendo más cosas para que en algún futuro, que no creo que lo alcancemos, ya la no gente vives por lo menos ya la gente pueda convivir así en libertad sin ser nombrado, sin ser señalado, pero no es el momento todavía. Así es, entonces es algo que es muy importante. Si quieres etiquetarte, qué chido. Si no quieres etiquetarte, también qué chido. También está bien, pero por ejemplo a mí me ayudó mucho a encontrar mi etiqueta porque pues, yo no me sentía a gusto donde me clasificaban. Me dio paz sentirme identificado y ya ahorita ya la llevo bien puesta y te sientes a gusto. Y me siento muy a gusto con la etiqueta con la que me encontré.
Exacto, porque también a mí me pasó esto de la etiqueta, porque yo decía como, soy un ser muy extraño, ya llegará el momento en que hablemos de eso, pero justamente esperemos que en algún momento llegue el punto en el que estas etiquetas sean más como para encontrar a tus grupos de pares, ¿no? Porque no es lo mismo buscar en Facebook grupos de personas, porque te van a salir 1,000,000 de grupos, a que digas grupos de personas demisexuales, ¿no? Pero vas a seguir necesitando las etiquetas, pues es como como dice Ofelia Pastrana, eres mexicano, tienes la etiqueta de mexicano, eres estudiante, tienes la etiqueta de estudiante, eres extranjero, tienes la etiqueta de extranjero, entonces siempre vas a necesitar algo que te nombre y que te identifique. El problema está en la carga de prejuicios que vienen con esas etiquetas, y esas etiquetas no vienen per se con prejuicios, no vienen per se con etiquetas negativas, ¿no? Esas más bien se las ponen las personas para tachar, para señalar, ¿no? Para insultar incluso. Para insultar. Entonces, esto es muy importante porque hay muchas personas que al encontrar tu etiqueta ya sientes como, ay, la paz, porque, ay, no soy la única persona en este mundo que se sentía así. Te ayuda a encontrar otras personas que se sienten igual que tú, que son igual que tú, y eso te hace sentirte parte de, ya no te hace, yo en algún momento cuando no encontraba mi etiqueta de mi orientación sexual, yo decía, soy un bicho raro, ¿no? Yo no sé yo quién soy, yo no puedo encontrarme, ¿no? Porque, por ejemplo, hablábamos justamente de la parte de la orientación sexual, porque en la orientación sexual vienen así un montón de formas para poderte identificar como tal, ¿no? No solamente es porque, pues me gusta la parte física de esa persona, ¿no? Entonces existen muchas más formas de poderlo identificar, ¿vale? Habla inclusive estas orientaciones sexuales de tus conductas que tienes, de tus fantasías, de tus sueños, de tu atracción erótica, de tu atracción afectiva, como llamaba Kinsey, ¿no? En Estados Unidos en algún punto. Pero sin meternos un poquito en esta, como para no indagarle tanto y no rascarle tanto, también tenemos como que hay personas que su atracción sexual es por, ¿no? O la atracción romántica, que no es lo mismo. Yo me puedo sentir súper cautivada por la forma en la que habla X persona o X grupo de personas, pero pensar en la parte sexual me parece aberrante, ¿no? O al revés, me puede atraer sexualmente cierto grupo de personas o con ciertas características, pero pensar en la parte romántica es algo que no. Mientras más fácil encuentras tu grupito, más fácil te hace sentirte cobijada. Es importante que se hable, es importante que se mencione, porque como lo que decías, lo que no se nombra simplemente no existe. Entonces, en estas marchas que ocurren en junio en todo el mundo, ya hemos notado que la diversidad sexual no solamente es orientación sexual, no solamente queremos que las personas homo se casen y puedan adoptar. También queremos ley de identidad de género para personas trans. También queremos seguro médico para personas trans. También queremos la parte de expresión de género, porque por ejemplo hay muchas personas que ¿por qué voy a vestirme de cierta forma en la escuela si eso me hace sentirme peor, me hace sentir no a gusto? Exacto. Entonces hay muchísimas otras leyes que hacen falta en todo el mundo, y recordemos que inclusive en algunos países todavía la homosexualidad es un delito que se castiga con pena de muerte. Entonces, hablar de esto hace que más personas se sientan en casa, se sientan cobijadas, y si tú eres alguna persona de la diversidad, bienvenida seas. Si eres una persona que sientes que aún no encuentras tu nicho, no pasa nada. Te lo juro que vas a encontrarlo, y te juro que vamos a encontrar esta familia que todas las personas nos merecemos. Si conoces a alguien que sea de la diversidad sexual, también agradécele que pinte este mundo de color con tantos colores como sea posible, porque a este mundo es lo que le hace falta, color y amor. ¿Vale? Entonces, por el momento, esto es todo por este episodio. Esperemos que les haya gustado. Si les ha gustado, háganoslo saber con un like, con compartírselo a alguien que consideren
importante y necesario que conozca de estos temas o simplemente para abrir conversación. Esto a veces funciona y la verdad es que es bastante útil porque pueden ponerlo a debate, porque como lo que hemos mencionado, nosotros no somos las personas que tengan la última palabra. Si tienen comentarios al respecto, si consideran que nos faltó algo, pueden dejarlo en los comentarios, háganoslo saber que les está gustando el canal con su suscribir, con su seguir, con su like. Píquenle y a todos los botones. Píquenle en todos los botones, a la campanita, a todo lo que se encuentren. Entonces, muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por escucharnos, por vernos y les dejamos la información con los links en la descripción. Que tengan bonito día. Chao. Bye.